Curso audiovisual, construcción del instrumento de observación sistemática, Viviana Salas Romero, María Contreras Álvarez, segundo grado de educación infantil, grupo reducido 1, Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. Nuestro trabajo cuenta con un índice en el cual aparecen tipos de registros escogidos, recursos escogidos, instrumentos de observación y la bibliografía. Antes de profundizar en cómo hemos construido nuestros instrumentos de observación, vamos a llevar a cabo una introducción de forma general sobre las cuestiones básicas a tener en cuenta para llevar el hilo conductor del trabajo. ¿Qué es observar? ¿Qué observar? ¿Y por qué hemos escogido este tema? ¿Qué es observar? El concepto de observar podemos definirlo como un proceso que requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo terminal u organizador, dirigido hacia el objeto con el fin de obtener observación. De Quetelet, 1984. Después de un largo periodo trabajando en la asignatura de observación sistemática, nos quedamos con el concepto de observar, de forma más clara y más sencilla. Según Anguera, 1986, el acto de observar se entiende como la actuación conjunta y necesaria de tres elementos fundamentales. Por un lado, la percepción, por otro, la interpretación y por último, el conocimiento previo, que darían lugar a la observación. ¿Qué es observar? Respondiendo a esta pregunta, vamos a dar a conocer el tema escogido para nuestro instrumento. Tras mucho investigar, hemos decidido escoger el tema de TIC en el aula de educación infantil. El concepto de TIC significa Tecnología de la Información y Comunicación. ¿Por qué hemos escogido este tema? Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un elemento cada vez más indispensable en los centros educativos, y con la llegada de esta tecnología, la actividad docente está cambiando. El uso de las TIC en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos y recursos. El uso de las tecnologías como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos. Las TIC proporcionan una intervención creativa y personal, facilita un ritmo propio de descubrimiento y aprendizaje, aporta todo tipo de interesantes oportunidades para apoyar el aprendizaje de los niños en edad infantil, tanto en el ámbito cognitivo como social. Provee información a través de diferentes canales, sienta las bases de futuro aprendizaje, adquiere hábitos de conducta y hábitos de convivencia. En conclusión, hemos elegido el tema de las TIC en educación infantil debido a la gran importancia para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, en cuanto a si hay o no, la cantidad de recursos audiovisuales que hay, la frecuencia de uso y quién les da ese uso en el aula de educación infantil. Tras haber aclarado qué es observar, qué observar y haber justificado por qué hemos escogido el tema de las TIC, vamos a continuar explicando cómo hemos construido nuestro instrumento de observación. Tipo de registros escogidos. Hemos visto más conveniente escoger la modalidad de registros sistematizados en el cual aparecerán. Lista de control. Es un método fácil y sencillo con el objetivo de detectar la presencia o ausencia de los recursos en el aula. Las respuestas que aparecerán en la lista de control serán mediante un sí o un no. 2. Escala de estimación numérica, utilizada para registrar la cuantificación de los recursos. La estimación es uno o varios. 3. La escala de estimación descriptiva, para expresar de forma clara y del modo más exacto la frecuencia de uso. El observador tendrá que elegir una de las tres opciones, nunca, a veces o siempre. 4. Para registrar quién le da el uso a esos recursos que hay en el aula, hemos escogido otra escala de estimación, en este caso también descriptiva. El observador tendrá que elegir una de las tres opciones, profesor, alumno o ambos. Por último, hemos utilizado respuestas abiertas en el caso de las observaciones, donde el observador podrá anotar todos los aspectos que considere sobre la realidad del recurso, por ejemplo, alguna característica, obsoleto, estropeado, etc. Este instrumento de observación sistemática se pondrá en práctica en el aula de educación infantil de 5 años, ya que tienen un desarrollo general alto.
Se observará tanto a la maestra como a los alumnos, es decir, cómo se lleva la metodología, la práctica en clase, etc., apoyándose en los recursos o no. Se llevará a cabo durante un trimestre. Hemos escogido una serie de recursos que desde nuestro punto de vista son con los que más se trabajan hoy día. Altavoces, cámara de fotos, micrófonos, ordenadores, cañón proyector, equipo de música, escáner, impresora, lector DVD, internet, pizarras digitales. Al tener el instrumento de observación en mano, lo primero con lo que nos encontramos es con la parte de datos, en la cual debe aparecer el nombre del centro, la dirección y el aula. Esta parte es obligatoria rellenar. Para la organización y distribución de nuestro instrumento de observación, hemos creado una tabla de doble entrada. En la parte superior veremos diferentes preguntas respecto a los diferentes registros escogidos. Hay en el aula corresponde a la lista de control para detectar la ausencia o presencia. ¿Cuántos hay? Corresponde a la escala de estimación numérica para registrar la cuantificación de los recursos. Después hemos escogido dos escalas de estimación descriptiva, una para la frecuencia y otra para registrar quién le da ese uso en el aula de educación infantil. Por último, hemos escogido las respuestas abiertas en el caso de las observaciones, donde el observador podrá anotar todos los aspectos que él considere relevantes. En la parte inferior izquierda veremos los diferentes recursos escogidos, por ejemplo, el ordenador, internet, proyector cañón, pizarra digital. Para terminar, con este instrumento de observación sistemática que hemos construido, se puede analizar la situación actual del aula en la que se mueven los niños de educación infantil, ya que éstas están o deben estar equipadas de los recursos y tecnologías más esenciales hoy día para tener un primer contacto. Registraremos la ausencia y la presencia, la cantidad, la frecuencia de uso y quién les da ese uso. Este instrumento no solo se podría poner en práctica en educación infantil, también en etapas superiores. Con este trabajo debemos de quedarnos con la importancia de las TIC en el aula y con la fuerza con la que se están introduciendo. Estas son las fuentes de consulta que se han utilizado para realizar el trabajo.